cosa de locos, ¿sí? Yo... Sí. Juancito. ¿Qué haces, Juancito? ¿Qué hace? Hola, Luca. ¿Qué ¿Cómo? tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, alegre. Solo a vos se te puede ocurrir, ¿eh? ¿Qué cosa? Encontrarnos en un avión es absurdo. Pero no vamos a hablar de humor absurdo. Y bueno. Espera, ¿no te gusta el avión? Bueno, nos vamos volando. Vamos, Luca. Dale. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad ajustado. Vamos a despegar, así que les pido por favor si se ajustan los cinturones. Sí. Si les ajusta mucho, adelgacen. Capitán, ¿Sí? ¿me haría el favor de avisarme si es que el avión está por caerse? ¿Pero qué dice, hombre? Así me bajo, viejo. Qué bueno que viniste, Luca. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. ¿Y yo no? ¿Eh? Qué bueno que vine yo, ¿no? Pero vos ya estás, Ah, ya sos estoy, parte, yo ya estoy. sos parte Bueno, del estás asunto. acá. Bienvenido, ¿eh? ¿Vos de qué vamos a hablar, Juan? Del humor absurdo, que se supone que es una categoría muy moderna, pero que pareciera que en la historieta o en el humor argentino tiene sus antecedentes, ¿no? Sí, esta es casi una de las primeras historietas reales, es decir, que no son adaptaciones Sí. de un personaje norteamericano, como por ejemplo pasaba con estos dos, los de Llama un automóvil, Viruta Sí, y sí. Chicharrón. Sí, Viruta y Chicharrón. Esto es un invento local realmente. ¿Cuál es esa, Luca? Esta se llama Aventuras de Don Tallarín y Doña Tortuga, que también es conocida como Aventuras de un matrimonio sin bautizar. Y se llamaba justamente Aventuras de un matrimonio sin bautizar porque la revista donde salía esto, que era PBT, Sí. estamos hablando de las La primeras primera décadas del siglo, Primera década del Sí, siglo. la primera década. propone un concurso para que los lectores bauticen a los personajes. ¿Cómo se van a llamar estos personajes? Sí. ¿Este quién es? Este dibujante de acá es Soldati. Ajá. Es Soldati, pero las había empezado a dibujar primero otro llamado Tomei, que era más Sí. elegantón. Era más dibujante Tomei, ¿no? Me Tomei, parece. Sí, Tomei pues era más- Soldati parece más primitivo, ¿no? Más como que llega más a la gente. tosco, ¿no? Claro, Tomei parece más elegante. Soldati en realidad era un plástico impresionante, pero parece más tosco y eso le da un sabor que tiene más que ver con el absurdo, ¿viste? Claro. Claro. El absurdo siempre tiene un costado infantil. Ajá. Y los dibujos de Soldati tienen ese costado infantil de juego. Son casi como los monos de un nene, solo Sí. que es un nene falso, es un nene Claro, impostado. impostado. Es un nene impostado. Porque Ahora, es esa, usado. esa punta es buena, ¿eh? Es bueno. Sí, Los chicos hacen absurdos sin... es natural el absurdo. Exactamente. claro. Sí, Pero es una antología de salida de los pibes. Sí. Mirá lo que digo. Ese humor, lo que nos hace reír de la salida de los pibes, Sí. ese humor es absurdo. Y sí, yo creo que esa cosa infantiloide, ponele, es importante en el absurdo. Uy, perdona. Uy, mira qué altos que estamos, Juancito. Parecen todas hormigas de acá arriba, mira. Es que son hormigas, Gil, no despegamos todavía. El humor absurdo apela a hechos disparatados para lograr que el público se ría. Hace chistes con aquello que carece de sentido o es contrario a la razón. Este tipo de humor, que a veces es calificado de surrealista, ingenuo o incluso de humor idiota, tardó en imponerse en las publicaciones argentinas, cuyos primeros dibujantes prefirieron apuntar sus dardos a la política y luego eligieron sobre todo el humor costumbrista. No obstante, a principios del siglo XX hubo algunas importantes excepciones, como los trabajos de Pedro de Rojas y Oscar Soldati, que publicaron desde 1915 en la revista PBT distintas sagas de matrimonios que solían escapar de muertes ridículas.
Don Salamito y Doña Gaviota, por ejemplo, podían explotar después de tomar excesiva cantidad de agua o convertir sus cabezas en estalactitas tras darse un atracón de helado. A estos personajes los siguió Aventuras de un matrimonio sin bautizar, donde el hombre de la casa era capaz de inflar a su mujer con un fuelle hasta hacerla volar por los aires y chocar contra el techo. Ella, en venganza, terminaba cayendo con todo su peso sobre él. Lo dejaba chato como una tabla y encima después lo planchaba con el mismo esmero que a sus propios vestidos. Un absurdo total. Aventuras de un matrimonio sin bautizar es una historieta rarísima. En principio es, según se puede pensar, la primera historieta moderna argentina. Es una historieta de 1916 con un humor muy corrido de lo que se esperaría, gráficamente muy distinta. Es difícil saber qué tenía en la cabeza el señor, los que hacían esta historieta. ¿Realmente querían hacer reír o estaban simplemente divirtiéndose ellos? Creo que el principal recurso es hacer cualquier cosa. Tengo que hacer la página de la historieta. ¿Qué hacemos hacer hoy a los personajes? Y hagamos que se pongan pelotas en los pies y salten por toda la ciudad. Hagamos que los se cuelguen de un auto y el auto los estire. Ese tipo de recurso, además muy de dibujito animado antes de que el dibujo animado fuera tan dominante. Y otra cosa muy novedosa fue la conversación que entabló la revista con los lectores, que primero organizó un concurso para que los chicos le pusieran nombre al matrimonio sin bautizar, y después organizó un concurso de lo más truculento donde convocaba a que los chicos propusieran cómo tenían que morir. Todo ese humor, tiene una gracia muy especial y muy sorprendente para esos años. La mujer debe seguir al marido a todas partes, pero tú tienes muy largas las piernas. Te voy a llevar en la cabeza envuelta en esta sábana como si fueses un atado de ropa sucia. Marido, ¿qué hora es? Ojalá el viento me sacase este trapito de delante de los ojos. ¿Estás resfriado, hijo mío? ¡Achis! Me aplastaron el perrito. Le pedimos 2000 disculpas. ¿Ve esto? Es un canuto. Sóplale con cuidado. Lo está soplando. ¡Reventó! Mi mujer tiene mucha inteligencia en la cabeza. Me está cosiendo el perro. Va a quedar más fuerte que antes. Adiós, simpaticones. Se le notan un poco las costuras. Hay una cosa muy rara que a veces no se le da mucha pelota, porque es un tipo de humor que circuló por canales que no eran los de las revistas habituales. Estoy hablando de los años 60. Y es una especie, es lo que Brasco llamaba el humor inteligente, ¿no? Pero hay 3 o 4 tipos ahí que son notables, ¿no? Sí, son más secos que el humor como se concebía hasta ese momento, más cerebrales. Más cerebrales, Sí, ¿no? Sí, ¿no? hubo un nuevo cambio. Calondi a Mengual también había Mengual, cosas no, de él, sí. Exactamente, ¿no? Pero Calondi era el más negro de los cerebrales, ¿no? Sí. Al lado de Brasco, que siempre fue un elegante. Más elegante, sí. Sí, fíjate, este hombre no está perturbado por ninguna conmoción interior oscura. En cambio, Calondi sufre por la humanidad. También hubo como pequeños encastres dentro de las revistas más tradicionales de humor absurdo. Sí. En Patoruzú, Bataglia, ¿no? Bataglia siempre tiene el elemento Sí, absurdo, ¿no? pero Bataglia era un absurdo de otra naturaleza, ¿viste? No era el absurdo tan exquisito de Brasco, de Landrú, sino que era un absurdo más violento. Tenía más que ver con el absurdo, la concepción de los 40 del absurdo, que era distinta. Ajá. Era un absurdo más elemental, de patada a la cabeza. Tenía como las seguidillas que no tenían que ver con el guión, sino que eran pequeñas interpolaciones de personajes externos que lo atravesaban. Por ejemplo, los dos mozos Los mozos gallegos. que hablaban en inglés. Sí. Los mozos chiquitos. Are you Manolo? Are you Manolo? Yes. Eso ya. Eso es Eso ya. Debe de ser para un lector
infantil. Se comunica a los señores pasajeros que estamos ingresando en un frente de aire frío. Por favor, en caso de eventuales turbulencias, les solicitamos ponerse de pie y bailar desenfrenadamente, a fin de no sentir los movimientos bruscos de la nave. Muchas gracias por bailar con nosotros. Vos me trajiste. Perdón. Recién hacia la década de 1940, el humor absurdo se asentó como una corriente en las publicaciones nacionales. La mayoría de los dibujantes argentinos que adoptó el disparate como fórmula chistosa abrevó del trazo fino y limpio de Saúl Steinberg. Su libro Todo en líneas fue publicado en Buenos Aires por Editorial Abril en 1945. Ese mismo año comenzó a publicarse en El País Patorucito, una revista donde descollaba, entre otros, Roberto Battaglia, un dibujante que explotaba creativamente el delirio gráfico y textual. Entre sus personajes más recordados están Mangucho y Meneca, dos chicos, a veces amigos, a veces novios, que hacen los líos de cualquier chico, pero que asumen responsabilidades de grandes. Mangucho trabaja como empleado en la despensa de Don Pascual, un almacenero bondadoso que es víctima frecuente de sus travesuras. Además de los chicos y el almacenero, en la saga van apareciendo, entre otros personajes, un sapo filósofo, Sasá, la novia del almacenero de gruesos labios y poderosa delantera, el tonto de Taraletti, que habla como si fuera un bebé, y unos chupamedias que hacen chuic, chuic, chuic cuando succionan prendas de vestir. Para cuando aparecieron Mangucho y Meneca, don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, llevaba ya una década de vida desde que nació en 1936 en las páginas de La Prensa. Se trata de uno de los personajes más absurdos y recordados del humor gráfico argentino. Creado por Lino Palacio, este grandulón de 115 kilos y 1,82 de altura era capaz de saltar a la soga, andar en patines o conversar con Francisco, su muñeco inflable. El personaje se convirtió prácticamente en un adjetivo. Hasta existen algunos diccionarios que señalan que se llama Fulgencio a aquellos adultos que actúan como un niño. Bueno, para hablar de humor absurdo argentino, elegí dos autores un poco inevitables, que son Ferro y Oski. Estos son autores que yo conozco, no son de mi época, son anteriores. Entonces, para cuando yo los conozco, ya entran como en otra etapa de influencia. Yo tengo, en lo que yo más reconozco influencia de mi laburo es lo que yo leía de chico. Y eso estaba más cerca de Tintín o Asterix o un Villiquen que lo que se producía, que Rico Tipo, que era algo que yo conocí mucho tiempo después, cuando me empecé a interesar como en la historia del humor. El personaje chapaleo de Ferro para mí es, mientras que el personaje es completamente absurdo, que es un buzo que se pasa toda la vida vestido de buzo, las situaciones después son algunas más absurdas, pero en general son costumbristas. El absurdo es ver a ese personaje resolviendo su vida diaria vestido de buzo, y eso a veces le trae dificultades y a veces le trae ventajas. Y un autor, por ejemplo, más como Oski, casi desde el origen se puede decir que es absurdo. Sería a lo mejor el camino inverso. Oski es un humorista absurdo de donde a veces va entrando lo costumbrista. Así que en esa mezcla me parece que está un poco lo que pasaba en los años 50. Y Oski tenía chistes como este del telefonito, que eran chistes directamente mudos, y donde la resolución siempre, a pesar de que el escenario a lo mejor es costumbrista, la resolución es absurda. Y en Ferro, el personaje es absurdo y la resolución es costumbrista. Así que en ese cruce me parece que se da un poco lo que pasa en esa época en el humor argentino, sobre todo lo que se producía acá en Buenos Aires. Uno de los primeros creadores argentinos que se inspiró en el trazo de Saúl Steinberg fue Oscar Conti, más conocido como Oski. Sus trazos aparecieron en la revista Cascabel y después largamente en Rico Tipo. El mismo recorrido que Oski hizo el humorista Carlos Guarnes, apodado César Bruto, que una vez inventó que el redactor de su revista había faltado y en su lugar
había enviado a su hijo como reemplazo. El chico hizo lo que pudo, sin eludir ni una falta de ortografía. Y sin embargo no le fue tan mal. Al poco tiempo tuvo su propio espacio, la sección Versos y Noticias, que era ilustrada con dibujos de Oski, conocidos como fotoskis. César Bruto y Oski para muchos conforman el mejor dúo del humor gráfico argentino. Saúl Steinbeck es el gran renovador del dibujo humorístico contemporáneo, o la ilustración contemporánea, ¿no? Sí. La línea, sobre todo en línea. Y este libro recoge sus primeros dibujos. Claro. Ahora, lo notable es que este libro se editó también inmediatamente después de Estados Unidos en la Argentina. ¿Por qué? Porque Steinbeck era amigo de Cesare Civita, el capo de Abril. Ajá. Lo había ayudado a rajarse con la persecución de los judíos en Europa. Claro, porque él estuvo en Italia. Él laburó en Bertoldo, la revista clave. ¿Cómo? Bertoldo era la revista italiana donde empezó a publicar Steinbeck en Italia. Sí. Y es una revista que llegó a manos aquí de Landru. La influencia no era solo el dibujo de Steinbeck, sino también los textos originales de los italianos. Había uno, por ejemplo, llamado Pitigrilli, era un nombre artístico. Pitigrilli, ¿no? Es un famoso humorista italiano. Y bueno, uno lee Pitigrilli y está leyendo los primeros textos de Landru. Son muy parecidos. La lógica con el absurdo y la dislocación del sentido es muy parecida. Lo que pasa es que Landru enseguida le empieza a insertar el contenido idiosincrático nacional, ¿no? Sí. Los cateuras ya no podrían haber sido concebidos por el pobre Pitigrilli, jamás. Claro. Sí tiene la lógica absurda de Pitigrilli, pero... Es un código. Es un código, es una manera de exponer algo, pero los ingredientes son los locales. Si hablando de humor absurdo, ¿están golpeando la ventanilla del avión? Yo escucho ruido. Y debe ser súper, ¿no? Otro de los que incorporó el manejo del disparate por influencia de Steinbeck fue Juan Carlos Colombres, más conocido como Landru. Su obra más popular fue Tía Vicenta, un personaje que nació en la revista Bea y Lea, pero que a partir de 1957 tuvo su propia publicación. La tía Vicenta era una señora mayor que sin saber nada de nada hablaba sobre cualquier tema con total suficiencia y fundamentaba cada una de sus argumentaciones con enormes disparates. En las páginas de Tía Vicenta se conjugaba la vieja tradición del humor político argentino que venía de fines del siglo XIX con grandes dosis de absurdo. Uno de los jóvenes autores que comenzaba a publicar allí era Raúl Damonte Botana, universalmente conocido después como Copy. Su obra gráfica cumbre es La mujer sentada, que comenzó a publicarse en Francia en Le Nouvel Observateur en 1964. Cada vez que comienza la narración, la mujer está allí, a la derecha de la imagen. Siempre recibe a alguien, el pseudo pollo, un caracol, un niño, un pato, otra persona, y la mayoría de las veces no se sabe quién es, de dónde viene ni a dónde va. En ese escenario de apariencia pobre se gesta el viaje hacia un remate inesperado. Che, Juan, ¿vos qué edad tenías en 1958? 13. ¿13 y vos? 8. 8 tenían. Capaz que leyeron esto ustedes. ¿Qué decían cuando leían? Abrían una página acá en Tía Vicenta y leían a Copy con un chiste como este. Te lo voy a leer. Está la nena con el papá. Y la nena empieza a decir: mula, tula, fula, lula, carula, carumento. Papá le dice: ¿querés callarte? La nena responde: ¿querés callar, Lulú? No, gracias. No, moñongo, moñongo, muno, moñonga, rana. Rana. Basta, nena. Basta naranja, dice la nena. Basta Fuera. naranja. Sí, basta naranja. Papá dice: fuera. La nena se va diciendo buah, que es lo más lógico de toda la historieta. Y el padre sigue leyendo y de repente dice: carula. Ahí termina. Es de Copy. Copy. La pregunta es, ¿qué opinaba la gente?
¿Qué opinaba la gente? Puteaba. La gente puteaba, viejo. Ahora, una cosa... Año 58. Sí, pero nosotros como chicos por ahí lo veíamos de una manera... ¿Qué dirían nuestros viejos, no? Hay una diferencia, digamos, entre lo que hacía a los 17, 18 años, cuando es esa cosa tan rara y provocadora que hace en Tía Vicenta, Sí. y la mujer sentada, que lo hace a los 22, 23, Estaba probando. pero además lo que tienen en común es la condición teatral. Mucha de la idiosincrasia de la mujer sentada es la idiosincrasia de la abuela de Coppi, que es un personaje interesantísimo. La que lo bautizó Coppi fue ella. Salvadora se llamaba. Salvadora Onrubia, que era la mujer de Natalio Botana, que parece que era una mujer despiadada, terrible. Por ejemplo, tenía delirios de grandeza, y por ejemplo pretendía que venía de la aristocracia española. Y finalmente se enteró que su abuela en realidad era una artista, una cuyer, que hacía números sobre un caballo. Hacía un número de cancán bailando a caballo en un circo llamado Bracitas de Fuego. ¿Podés creer esto? Acá está. Ahí está la abuela. Ahí está la abuela. Ah, mira. Sí. En fin, a nosotros nos van a tener que dibujar también. No te digo qué, pero ¿cuánto hace que estamos sentados acá? Uno de los más brillantes exponentes del humor absurdo en la década del 70 fue Alberto Broccoli, autor de historietas como Pérezman, El Mago Fafa y Juan y el Preguntón, aparecida esta última en la revista 7 Días. Juan y el Preguntón no tienen problemas de cartel. Están tan en pie de igualdad que ni los propios personajes saben quién es quién. Uno vive sentado en su escritorio, de perfil, escribiendo vaya a saber qué cosa con su pluma. Inmóvil, estático, toda su expresividad pasa por el movimiento de uno de sus ojos, o a lo sumo porque se le erizan sus 3 pelos cuando se pone nervioso. Su compañero, con cabeza en forma de calabaza, tiene un poco más de libertades, al menos camina. Y en ciertas oportunidades, el trazo de Broccoli lo estira como un chicle, le permite volar o le hace crecer repentinamente la nariz o la cola. La historieta inevitablemente comienza cuando él llega y termina cuando se retira. La reflexión final, siempre dislocada, le queda al hombre sentado. Tenía la opción entre Broccoli y Coppi. Y bueno, elegí a Broccoli, por una cuestión por ahí más gráfica lo elegí, porque por ahí Coppi es un dibujo tan despojado, tan sencillo, que por ahí me hubiera costado hacer algo sobre eso. Broccoli me parecía que le podía encontrar alguna vueltita más. De los chistes que tenía, me gustó particularmente porque no hay una relación entre el remate del chiste y el desarrollo. Es manifiestamente inconexo, es una acumulación de absurdos. Y me parece que eso es lo que funciona. Una de las cosas que más conflicto me trae es el tema de los finales. Me gusta mucho el desarrollo y después el remate es como que hay que meterle un nudo y muchas veces me resulta como una presión. Y el absurdo da esta posibilidad de poder zafar de algunas convenciones, que para mí es un asunto bastante fundamental. Recuerdo más que nada las cosas de Broccoli de los años 70, que yo era un niño. Creo que lo que más me gusta es esto, lo de Juan el Preguntón. Por ahí era lo más parecido a un patio de juegos, ¿no? Una cosa de poder darse gustos. Para mi concepción de lo que es hacer historietas, hacer humor, es un poco lo más importante. Este chiste de Mascachimba es maravilloso.
va un tipo a un cliente a una roticería, a una pollería, y dice, hay un pollo sin cabeza haciendo malabarismo con 4 huevos, y dice, maravilloso, envuélvamelo para regalo. Nada, más Cachimba es extraordinario. El tipo fascinado por los pollos, Max, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. El pollo para Max es una figura, es la heráldica de Max tiene el pollo. Además, Max tiene una extraordinaria virtud, que es la misma virtud que ha tenido Coppi en su momento. Ha tenido una firmeza en la línea que eligió, que nadie lo saca de esa línea, más allá de que lo puteen, lo ignoren, lo denuesten, etcétera, etcétera. Es un artista realmente extraordinario, con un camino totalmente individual. Y es el otro en cual el absurdo está encarnado totalmente, ¿no? Absolutamente. Absolutamente, sí. Sí, no se puede permitir otra cosa, o no se permite otra cosa que no sea el absurdo. No, además él mismo adelantándose, cómo tituló su maravillosa tira efímera en el diario. Humor idiota. Es maravilloso. Humor idiota es el librito, librito que es una joyita, ¿no? Sí. Ahora, en el caso tuyo, y en el caso de tu generación, Lucas, el humor es muy importante. Hacen de todo tipo de cosas, pero el humor es muy importante y el absurdo está siempre presente, ¿no? Sí, yo no puedo contar una historia si no tiene un elemento humorístico, digamos. Eso no quiere decir que la historia en sí misma sea obligatoriamente graciosa, pero el mecanismo para contarla, en mi caso, tiene que pasar por el humor, no lo concibo de otra manera. Pero además vos tenés un estilo que te lo permite fluidamente. Sí, pero es como una cosa que es anterior al estilo, ¿viste? Es como la materia que te permite dibujar, ¿no? El vehículo, ¿viste? Como un pescado lo sacás del agua y no va a ir muy lejos. Yo necesito eso para poder contar algo. Que después por ahí vos, si lo mirás de lejos, no termina de ser gracioso como tema, pero digamos, dentro de la... me crié viendo eso, No, por ahí claro. tengo que ver con eso. ¿Bebidas? Disculpe, señor, ¿Sí? ¿falta mucho para llegar? En breve estaremos aterrizando. ¿Alguna bebida antes del descenso? Un whisky para mí. Para mí, champán. ¿Usted? Para mí leche. Leche. Sí, leche. Pero bien frappé, ¿eh?